¿Peruanos haciendo escándalo en Londres? ¿Dejando en vergüenza a toda Latinoamérica? Quédense, porque la verdad que vamos a destapar hoy detrás del video viral del caballo de la Guardia Real mordiendo a una turista, es una bomba que hará explotar todos sus prejuicios. ¡Qué roche! La mañana en Londres se arrastraba con esa pereza gris tan suya, una luz suave y difusa que se filtraba a través de un cielo color perla, bañando el asfalto frente al Palacio de Buckingham. Un torbellino de turistas se arremolinaba ante los portones dorados, un mosaico de idiomas y cámaras apuntando a los imperturbables guardias reales, con sus casacas rojas como sangre y sus sombreros de piel de oso. Junto a ellos, los caballos de la guardia, criaturas de un linaje noble, resoplaban nubes de vaho en el aire frío, sus músculos de ébano brillando bajo la luz matutina. El ambiente era una postal viviente de la pompa británica, un espectáculo que atraía a gente de todos los rincones del mundo. A unos metros de la multitud, un equipo de la BBC preparaba sus cámaras. Hoy era el día de grabación de un especial que prometía ser polémico, un debate sobre el turismo masivo y la falta de modales de los visitantes extranjeros. El título provisional era Crisis en la postal, ¿quién arruina nuestros monumentos? Dentro del estudio 1 de la BBC, el aire era eléctrico y helado. Paredes de acero pulido, luces frías que descendían del techo como ojos de araña y un silencio casi quirúrgico, roto solo por los susurros del equipo de producción. En el centro del plató, un panel de 5 invitados esperaba bajo la mirada atenta de las cámaras. El ambiente contrastaba violentamente con el calor humano y el caos del exterior. El hombre que orquestaría el debate era David Stirling, un veterano presentador conocido por su voz de barítono y su habilidad para lanzar preguntas como dagas afiladas. Entró al estudio con una sonrisa relajada, la calma de un domador de leones a punto de entrar en la jaula. En el panel, las personalidades eran tan diversas como sus nacionalidades. Estaba el Dr. Alistair Finch, un analista de la industria turística con cara de perpetuo aburrimiento, Julian Croft, un aclamado pianista callejero conocido como el maestro de Covent Garden, cuya música era parte del alma de Londres, y, en el centro de la atención, la eminente etóloga, la doctora Evelyn Reed, una mujer de cabello plateado y ojos que parecían haber observado el alma de 1000 especies, una especie de Jane Goodall de la fauna europea. Y junto a ella, se sentaba Arthur Vance. Vance no era un simple invitado, era la pólvora del programa. Un crítico de viajes británico, famoso por su pluma venenosa y su desdén aristocrático por todo lo que no fuera europeo. Su especialidad era escribir artículos virales que se burlaban de los turistas de nuevos mercados, como él los llamaba. Hoy, había venido con un objetivo claro. La grabación comenzó. Las luces se intensificaron y David Stirling se dirigió a la cámara con una seriedad calculada. Bienvenidos. Hoy, el mundo se enfrenta a un problema creciente, el sobreturismo. Ciudades hermosas ahogadas por el ruido, monumentos desgastados por el roce de millones de manos, y una pregunta que flota en el aire, ¿hemos perdido el respeto? El Reino Unido no es una excepción. Hoy, con la ayuda de nuestros expertos, analizaremos este fenómeno con evidencia real. La introducción fue impecable, racional, británica. El público en las gradas, una mezcla de ciudadanos londinenses y estudiantes extranjeros, asentía con la cabeza. Pero el primero en romper esa atmósfera de civilizado debate fue Arthur Vance. Antes de que Stirling pudiera ceder la palabra, la mano de Vance se disparó al aire. David, si me permites, su voz era seda untada en veneno, creo que estamos evitando el verdadero problema. Hay que hablar de los turistas provenientes de ciertas partes del mundo, específicamente de Sudamérica. Un murmullo recorrió el estudio. Nombrar una región entera de esa manera era una provocación directa. Stirling frunció el ceño. Continúe, Arthur. Seamos honestos, prosiguió Vance, hinchando el pecho. Estos turistas, particularmente los peruanos, llegan aquí con una falta de decoro alarmante. Tratan nuestro patrimonio como si fuera una atracción de feria en medio de su selva. Son ruidosos, indisciplinados. Son la principal razón por la que el estándar del turismo mundial está por los suelos. La acusación fue tan brutal, tan directa, que el silencio que siguió fue ensordecedor. En las gradas, un par de estudiantes latinos se miraron, con el rostro endurecido. Arthur, esas son acusaciones muy serias, intervino Stirling, intentando mantener el control. Necesitamos hechos, no generalizaciones. Hechos, replicó Vance con una sonrisa de superioridad. Los tengo. De hecho, tengo uno que se ha hecho viral en todo el mundo y que, convenientemente, nadie quiere discutir.
La famosa turista peruana que fue mordida por un caballo de la Guardia Real por su comportamiento incivilizado. El video lo demuestra todo. Los ojos de Vance brillaban con una anticipación depredadora. Había preparado su emboscada. Sterling, sintiendo que el programa se le escapaba de las manos, tomó una decisión. Muy bien. Pongamos ese video. Las luces del estudio se atenuaron. Todas las miradas se clavaron en el monitor gigante. La pantalla cobró vida, mostrando la misma escena frente al Palacio de Buckingham. Turistas en fila, el guardia inmóvil, el caballo majestuoso. Y entonces, apareció ella, una mujer de rasgos latinos que, según Vance, era la personificación del desastre peruano. Se movía con nerviosismo, ajustando su cámara mientras hablaba animadamente con una amiga. De repente, en un movimiento rápido y torpe, se deslizó por detrás del caballo para posar. El animal reaccionó al instante. Asustado por la aparición repentina en su punto ciego, giró la cabeza bruscamente y le lanzó una mordida al brazo. La mujer soltó un grito agudo, su rostro se contrajo en una mueca de dolor y sorpresa. El caos fue instantáneo. La gente jadeó. Unos segundos después, el guardia se movió, hablando por su comunicador. El video terminó, dejando el estudio en un silencio denso y cargado. El accidente era obvio, pero Vance había sembrado la semilla de la culpa. ¿Por qué se acercó así? ¿Por qué ignoró las advertencias? Como pueden ver, dijo Vance, rompiendo el silencio, con la voz rebosante de justificación. Una falta total de respeto y sentido común. Esto es lo que pasa cuando dejas que los bárbaros entren en tus palacios. Y no me digan que es un caso aislado. Las redes sociales están llenas de ejemplos. Los peruanos creen que el mundo es su chacra. Un suspiro colectivo de indignación reprimida se escuchó en la audiencia. Era una humillación pública. Pero entonces, una voz tranquila, serena pero firme, cortó la tensión. Era la doctora Evelyn Reed. Me temo que no estoy de acuerdo, señor Vance, dijo, su tono suave contrastando con la agresividad del crítico. No podemos determinar su nacionalidad solo con verla. Y, de hecho, la reputación de los turistas peruanos que yo conozco es de ser gente bastante respetuosa y tranquila. Hay algo en ese video. Algo que no encaja. Vance la miró con desdén. El debate apenas comenzaba, pero la batalla ya estaba declarada. Una batalla entre el prejuicio arrogante y la observación paciente. Nadie en ese estudio, ni siquiera el propio Vance, sabía que el video que acababan de ver escondía una mentira. Una mentira que estaba a punto de ser expuesta, y que revelaría una verdad mucho más profunda y hermosa de lo que nadie podría haber imaginado. Antes de seguir, si te está gustando esta historia que defiende nuestro honor, dale al botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Así nos ayudas a que la verdad llegue a más gente. Y no te olvides de revisar los links en la descripción, tenemos más contenido chévere para ti. Tu apoyo es bacán, causa. El monitor se apagó, pero la imagen de la mujer siendo mordida persistía en la retina de todos, una mancha de vergüenza y dolor. El aire en el estudio estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Sterling, el presentador, se aclaró la garganta, tratando de devolver el debate a un terreno civilizado. ¿Opiniones sobre lo que acabamos de ver? Arthur Vance se reclinó en su silla como un rey en su trono. Es evidente, ¿no? Es la prueba irrefutable de lo que digo. Cero respeto. Cero conciencia de estar frente a un animal que es, además, un símbolo de nuestra nación. Probablemente pensó que era un pony de feria. Les aseguro que esa mujer es peruana. Los chinos, al menos, tienen miedo a la autoridad, pero los peruanos se creen con derecho a todo. Para rematar su ataque, sacó de su bolsillo unas hojas impresas. Eran capturas de pantalla de redes sociales. Miren, aquí está. Titulares de blogs sensacionalistas. Turista peruana atacada por caballo real. Y los comentarios, típico de ellos, siempre haciendo escándalo, ¿qué esperaban de gente de esa parte del mundo? La opinión pública ya ha dado su veredicto. Su sonrisa era la de un cazador que exhibe su trofeo. Miró directamente a la cámara. Perú se enorgullece de su herencia inca, pero parece que han olvidado la civilización en el camino. El golpe fue bajo, calculado para humillar. Fue entonces cuando la doctora Reed levantó una mano delicadamente. ¿Podríamos, por favor, ver el video una vez más, David?
Pero esta vez, sin el dramatismo. Como una científica. La secuencia se reprodujo de nuevo en el monitor. La doctora Reed se inclinó hacia adelante, sus ojos analizando cada fotograma. Los caballos tienen un campo de visión de casi 350 grados, pero tienen 2 puntos ciegos, directamente detrás de ellos y justo delante de su nariz. Esta mujer se acerca desde atrás, lo cual, ciertamente, es un error. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Pero hay algo extraño en su postura. La forma en que su sombra cae sobre el pavimento. Y el audio. Vance soltó una risa burlona. Oh, por favor, doctora. Acéptelo. No necesita defender a los peruanos. La realidad es la que es. No estoy defendiendo a nadie, señor Vance. Estoy defendiendo la verdad, replicó la doctora con una calma que desarmaba. Y este video parece tener rastros de edición. El grito de la mujer. Suena superpuesto. La calidad del audio no coincide con la distancia de la cámara. A esa distancia, con el ruido ambiental, su voz no debería ser tan nítida. El estudio quedó en silencio. La palabra edición flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Sterling se inclinó hacia su micrófono. Doctora Reed, ¿está sugiriendo que el video podría haber sido manipulado? No puedo afirmarlo con certeza aún, concedió ella, pero tengo mis sospechas. El audio parece provenir de una fuente diferente, como si se hubiera añadido en postproducción. Vance se mofó abiertamente. ¡Qué disparate! Doctora, usted es experta en animales, no en edición de video. Déjese de teorías conspirativas. Los hechos son los hechos. Precisamente, respondió la doctora. Reid, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Yo estudio el comportamiento animal. Y es por eso que sé que los animales, señor Vance, son excelentes detectores de mentiras. La sonrisa de Vance se congeló en su rostro. El ambiente del estudio cambió por completo. El público contuvo la respiración, sintiendo que la marea estaba a punto de cambiar. Para desviar la atención, Sterling rápidamente introdujo otro tema. Bueno, mientras nuestro equipo técnico analiza esa posibilidad, veamos otro video. También grabado aquí en Londres, también con un turista y un caballo de la guardia. La pantalla mostró una nueva escena. Esta vez, otra turista, una mujer asiática, se paraba frente al caballo y, de repente, intentaba agarrar las riendas del animal para tomarse una foto. El guardia le gritó una orden tajante, pero ella lo ignoró, sonriendo a la cámara. El caballo, sintiendo el tirón en las riendas, se encabritó violentamente, pateando el aire. La multitud gritó y la turista retrocedió a toda prisa, aterrorizada. El público en el estudio exclamó con horror. ¡Qué peligro, qué inconsciente! Vance saltó de su asiento, triunfante. Ahí lo tienen. Otra vez. Seguro que esta también es una de sus respetuosas turistas peruanas, doctora. Pero la doctora Reed negó lentamente con la cabeza. Se equivoca, señor Vance. ¿No escuchó lo que dijo cuando se asustó? Hablaba un mandarín perfecto, con un acento muy marcado de la región de Sichuan. No es peruana. Es china. El rostro de Vance enrojeció. Eso no prueba nada. Cualquiera puede aprender unas palabras en chino. Quizás vivió en China. El acento no se puede fingir con esa naturalidad, insistió la doctora. Ese es el acento de alguien que ha crecido allí. Lo que tenemos aquí, señor Vance, es un caso de prejuicio selectivo. Usted ve lo que quiere ver. Atribuye todos los malos comportamientos a un solo grupo, ignorando la evidencia que tiene delante. Vance, acorralado y furioso, se cruzó de brazos. Doctora, usted podrá saber mucho de animales, pero no entiende el mundo real. En el mundo de los humanos, la impresión lo es todo. Y la impresión es que los peruanos son un problema. La doctora Reed le dedicó una sonrisa triste. Puede ser. Pero las impresiones, señor Vance, tarde o temprano, siempre se rinden ante la verdad. El silencio volvió a caer. Todos en la sala sintieron el peso de esas palabras. La verdad estaba esperando, agazapada, lista para salir a la luz. Y estaba contenida en un tercer video.
Un video que cambiaría el curso del debate y la percepción de todos para siempre. Las luces del estudio volvieron a su intensidad normal, pero la tensión seguía flotando, espesa y palpable. Arthur Vance mantenía los brazos cruzados, su mandíbula apretada en un gesto de desafío silencioso. En ese momento, Alistair Finch, el analista de turismo, suspiró con teatralidad. En fin, peruanos, chinos. Al final del día, son solo turistas de países lejanos, ¿no? ¿Realmente importa quién se portó peor? Su comentario, que pretendía ser una muestra de hastío sofisticado, fue como echar gasolina al fuego. Vance se irguió de inmediato. Claro que importa. Son completamente diferentes. Los peruanos, en particular, vienen con un complejo de inferioridad que se manifiesta en una arrogancia desafiante. Creen que por haber llegado a Europa, las reglas ya no les aplican. Eso es un estereotipo ofensivo, gritó una joven desde el público. David Sterling, el presentador, no intervino. Dejó que la confrontación creciera, sabiendo que la emoción cruda era oro televisivo. No es un estereotipo, es una observación, ladró Vance, cada vez más exaltado. Se jactan de ser un país de maravillas naturales, de la Pachamama y no sé qué otras tonterías, pero luego vienen aquí y no saben ni cómo comportarse frente a un animal. El otro día había un grupo de turistas peruanos en el metro de Londres, gritando y comiendo su pollo frito como si estuvieran en su mercado. Una vergüenza. La doctora Reid lo escuchaba en silencio, pero su expresión no era de ira, sino de una profunda pena. Señor Vance, ¿no se da cuenta de que está juzgando a millones de personas por las acciones de unos pocos? Estoy diciendo la verdad que nadie se atreve a decir, espetó él. No, replicó la doctora, y su voz, aunque suave, resonó en todo el estudio, acallando los murmullos. Usted no está presentando hechos. Está coleccionando anécdotas que confirman su prejuicio. Es muy diferente. Su calma era un muro contra el que la histeria de Vance se estrellaba. La mayoría de los peruanos que he conocido en mis viajes son personas profundamente conectadas con su entorno, gente tranquila y observadora. Tienen un respeto innato por la naturaleza que muchos en el primer mundo hemos olvidado. Por eso, me niego a creer en su caricatura. Un tímido aplauso brotó de una esquina del público. Vance, enfurecido, golpeó la mesa. Doctora, por el amor de Dios. Usted es una científica, no una trabajadora social. No sabe nada de política internacional, ni de las complejidades sociales. Deje de vendernos sus cuentos de hadas idealistas. La tensión era máxima. La doctora Reid bajó la mirada por un instante, como si reuniera sus pensamientos. Luego, alzó el rostro y sus ojos se clavaron en los de Vance. Tiene razón. No soy política. Pero he pasado mi vida observando la esencia de los seres vivos a través de los animales. Y le diré algo, señor Vance. Un caballo como el de la Guardia Real siente el corazón de una persona. Siente el miedo, la ira, la agresión. Y también siente el respeto. Cuando el corazón de un humano está lleno de arrogancia y desdén, el caballo lo percibe al instante. Es instinto puro. Vance soltó una carcajada. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que el caballo puede diferenciar nacionalidades? Sí, afirmó la doctora, con una sonrisa enigmática. Las diferencia. No por el pasaporte, sino por la energía del corazón. Esa frase dejó a todos perplejos. El público se sumió en un silencio expectante. ¿A dónde quería llegar la doctora? Sterling captó la oportunidad. Doctora, está sugiriendo que el caballo no reaccionó por la nacionalidad de la mujer, sino por la intención que percibió en ella. Exactamente, David, confirmó ella. A un caballo no le importa si eres de Perú, de Inglaterra o de Marte. Pero sí le importa cómo te acercas. Un animal siempre responderá con agresión a una energía agresiva o irrespetuosa, y con calma a una energía pacífica. Es un espejo. El caballo le mostró a esa mujer el reflejo de su propia torpeza. Vance se quedó sin palabras. Intentó buscar una refutación científica, pero la afirmación de la doctora, aunque sonara mística, tenía una base etológica sólida. La comunicación no verbal, la energía, la intención. Eran conceptos que la ciencia del comportamiento animal estudiaba seriamente. Su argumento basado en estereotipos se desmoronaba frente a una verdad más fundamental. El presentador, viendo su oportunidad, dio el siguiente paso.
Entonces, para seguir con su fascinante teoría, doctora, tenemos un último video que mostrar. Quizás este material aclare el significado de sus palabras de una forma que nadie espera. Las luces del estudio se atenuaron una vez más. En la pantalla apareció un título, El testimonio silencioso. Y en una esquina, una pequeña nota, video original, sin editar. El momento había llegado. El video que pondría todo de cabeza estaba a punto de empezar. El video que probaría la profunda conexión que un peruano puede tener con la naturaleza, incluso en el corazón de una metrópolis de asfalto. El estudio se sumió en la oscuridad y el silencio, roto únicamente por el zumbido de los equipos. En el monitor gigante, la imagen del portón del Palacio de Buckingham apareció de nuevo, nítida y clara bajo el sol de la mañana. La misma fila de turistas, el mismo guardia estoico, el mismo caballo negro. Pero la atmósfera en este video era diferente, casi sagrada. Y entonces, entró en escena una joven. Llevaba un abrigo sencillo y su cabello oscuro estaba recogido. No había en ella rastro de la ansiedad del turista típico, su rostro reflejaba una calma serena. Caminaba despacio, con un propósito. No parecía una turista en busca de una foto, sino una peregrina llegando a un lugar sagrado. La voz de David Sterling se deslizó sobre las imágenes. Esta mujer es Camila. Es peruana, de Cusco. Vive en Londres y visitó el palacio unos días después de que el video del incidente se hiciera viral. Lo sabía, susurró la doctora. Reed, sus ojos fijos en la pantalla. Su forma de caminar. Es completamente distinta. En el video, Camila no se unió a la fila para tomarse la foto. Se detuvo a varios metros de distancia, en un lugar donde no molestaba a nadie. Y allí, frente al imponente animal y el soldado, hizo algo que dejó a todo el estudio boquiabierto, inclinó la cabeza profundamente. Una reverencia. Un gesto de respeto puro y silencioso. Vance soltó una risita ahogada. ¡Qué ridiculez! Hacerle una reverencia a un caballo. Como si el animal fuera a entender. Pero en ese preciso instante, el caballo, que hasta entonces había permanecido inmóvil como una estatua, movió las orejas y giró ligeramente la cabeza en dirección a Camila. El tintineo de sus arneses metálicos fue el único sonido. Camila levantó la vista, pero no buscó el contacto visual directo. Su mirada era suave, casi una caricia a la distancia, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No se movió. Simplemente esperó. Y entonces ocurrió lo impensable. El caballo dio un paso al frente. Luego otro. Se estaba separando del guardia, moviéndose por voluntad propia, atraído por una fuerza invisible. El propio guardia pareció sorprendido, pero al ver la calma del animal, no intervino. El caballo caminó lentamente hasta quedar justo frente a Camila. El público en el estudio contuvo la respiración al unísono. Era un momento de una tensión y una belleza sobrecogedoras. El animal bajó su enorme cabeza hasta la altura del hombro de Camila y la rozó suavemente con el hocico. No era una amenaza. Era un gesto de curiosidad, de aceptación. De conexión. Camila no se sobresaltó. Cerró los ojos por un segundo, aceptando el contacto. Luego, susurró algo en un español suave, casi inaudible, palabras que sonaban como una antigua oración. Esto es un milagro, balbuceó el pianista Julian Kraft. La doctora. Reed tenía los ojos llenos de lágrimas. No es un milagro. Es comunicación en su forma más pura. Es confianza. Un caballo en servicio, entrenado para ignorar al público, jamás haría esto a menos que se sintiera completamente seguro. En paz. La escena duró apenas unos segundos más. El caballo levantó la cabeza, miró a Camila un instante más y luego, con la misma calma, regresó a su puesto junto al guardia. Camila hizo una última y profunda reverencia, y se marchó tan silenciosamente como había llegado. El video terminó. Por un largo rato, nadie dijo nada. Luego, estalló un aplauso atronador en todo el estudio. Era espontáneo, incontenible. La gente se puso de pie, conmovida por lo que acababa de presenciar. David Sterling tenía la voz quebrada. Increíble. Sin palabras. Doctora. Explíquenos qué acabamos de ver. La doctora. Reed, recuperando la compostura, se volvió hacia el panel,
pero sus palabras parecían dirigidas directamente a Arthur Vance. Lo que acabamos de ver es la manifestación de una cosmovisión. En la cultura andina del Perú, en la filosofía de la Pachamama, la Madre Tierra, los seres humanos no son los dueños de la naturaleza. Son solo una parte de ella. Los animales no son objetos, son hermanos. Las montañas no son rocas, son espíritus, apos. Su voz se llenó de pasión. Esa mujer no se acercó a un atractivo turístico. Se acercó a otro ser vivo con el máximo respeto. No había en ella la energía depredadora del que quiere capturar una foto. Había la energía humilde de quien pide permiso. Y el caballo, señor Vance, el caballo sintió esa energía pacífica. Sintió la ausencia de amenaza. Sintió el lenguaje universal del respeto. Eso es algo que su civilización del primer mundo, tan obsesionada con dominar y controlar, ha olvidado por completo. Todos los ojos se volvieron hacia Arthur Vance. Estaba pálido como el papel, su arrogancia hecha añicos. Miraba la pantalla apagada como si hubiera visto un fantasma. El fantasma de su propia ignorancia. Pero el primer video, tartamudeó, la mujer que fue mordida. En ese momento, un técnico del equipo de producción se acercó a David Sterling y le entregó un informe. Sterling lo leyó y su rostro se endureció. Señor Vance, dijo con una voz gélida. Tenemos los resultados del análisis del primer video. El video que usted presentó como prueba irrefutable. Y confirman la sospecha de la doctora Reed. El audio fue manipulado. El grito fue añadido. Y lo más grave, los metadatos revelan que el clip fue editado en varias secciones para hacer que el movimiento de la mujer pareciera más torpe y agresivo de lo que fue. Usted no nos trajo un hecho. Nos trajo una falsificación para sustentar su campaña de odio. Un jadeo colectivo recorrió el estudio. El silencio que siguió fue el más pesado de toda la noche. La cámara hizo un zoom lento y cruel sobre el rostro de Arthur Vance. Estaba acabado. Humillado. Destruido por la misma mentira que él había intentado usar como arma. El roche era total. La verdad, finalmente, había reclamado su lugar. Las luces del estudio se sentían como los focos de un interrogatorio, todas apuntando a un solo hombre. Arthur Vance estaba encogido en su asiento, el color habiendo abandonado por completo su rostro. El aplauso se había extinguido, reemplazado por un silencio acusador que pesaba más que cualquier grito. David Sterling dejó el informe sobre la mesa con un golpe seco. Arthur. El video que nos presentó como la pieza central de su argumento contra los turistas peruanos no solo estaba editado, sino que era una fabricación maliciosa. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Vance abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se la jugaba todo, su carrera, su reputación, su credibilidad. Podía intentar negarlo, culpar a sus fuentes, pero la evidencia era abrumadora. La cámara no se apartaba de él, capturando cada gota de sudor en su frente, cada temblor en su labio. Yo lo encontré en línea, logró decir, su voz era un susurro ronco. Circulaba en foros de viajeros. Y no se molestó en verificarlo antes de traerlo a un programa de la BBC para difamar a toda una nación, presionó Sterling, implacable. La doctora Reed intervino, pero no con ira, sino con una calma analítica que era aún más devastadora. Señor Vance, usted no necesitaba verificarlo, porque el video confirmaba lo que usted ya creía. Vio lo que quería ver. Eso se llama sesgo de confirmación. Y es el combustible de todo prejuicio. El animal lo supo desde el principio. El caballo no reaccionó a su video falso porque no había alma en él, no había verdad. Era un cascarón vacío. Vance finalmente levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban inundados de una desesperación desnuda. Miró a la doctora Reed, luego al público, como un hombre ahogándose buscando algo a que aferrarse. Yo me equivoqué, dijo, y la confesión pareció romper algo dentro de él. Tenía un prejuicio. Crecí escuchando que todo lo que venía de Sudamérica era inferior, caótico, no civilizado. Y lo creí. Su voz se quebró. Cuando vi el video de esa mujer, de Camila, con el caballo, entendí.
Vi más civilización en ese simple gesto de respeto, en esa reverencia silenciosa, que en todos los museos y palacios que he visitado en mi vida. Vi una conexión que nosotros hemos perdido. Y me dio envidia. Y me dio vergüenza. Un silencio profundo llenó el estudio mientras Vance luchaba por contener las lágrimas. La verdadera barbarie, continuó, no es la falta de modales. Es la arrogancia de creer que tu cultura es la única que importa. Es la ceguera de no ver la humanidad en el otro. Yo fui el bárbaro. Les pido perdón. A la comunidad peruana. A todos ustedes. Y especialmente, a la verdad. En ese instante, algo cambió en la atmósfera. La hostilidad se disipó, reemplazada por una ola de emoción cruda y humana. La audiencia, que minutos antes lo condenaba, ahora lo miraba con una nueva luz. Vieron a un hombre roto, sí, pero también a uno que había tenido el coraje de enfrentar su propia oscuridad en público. Un aplauso comenzó, tímido al principio, pero que fue creciendo en intensidad hasta llenar el estudio. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento a su dolorosa honestidad. La doctora. Bill se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. El primer paso para sanar es reconocer la herida, le dijo suavemente. Hoy ha demostrado usted un gran valor. Vance la miró, con gratitud en sus ojos llorosos, y asintió. David Sterling, visiblemente conmovido, se recompuso y se dirigió a la cámara para cerrar el programa. Esta noche, comenzamos hablando de las reglas del turismo. Pero hemos terminado hablando de algo mucho más profundo, el respeto, la humildad y la conexión. Quizás el problema no es cuántos somos, sino cómo somos. El video de Camila y el caballo nos ha enseñado una lección inolvidable. La verdadera civilización no se mide por la grandeza de tus edificios, sino por la nobleza de tu corazón. La civilización no está en el pasaporte, está en el alma. Las luces se atenuaron lentamente mientras la pantalla final mostraba, una vez más, la imagen congelada de Camila haciendo su reverencia frente al caballo. Debajo, un texto apareció, el respeto, el único idioma que todos los seres vivos entienden. Días después, la niebla londinense envolvía la ciudad en un abrazo húmedo y silencioso. Arthur Vance caminaba solo hacia el palacio de Buckingham. No había cámaras, ni público, ni debate. Solo él y el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Se detuvo a la misma distancia prudente que había visto a Camila tomar. El guardia y el caballo estaban allí, inmóviles, como siempre. Vance los miró durante un largo rato. Luego, lentamente, con una solemnidad que nunca antes había sentido, inclinó su cabeza en una profunda reverencia. No esperaba nada. No buscaba ninguna reacción milagrosa. Era un acto para sí mismo. Un reconocimiento silencioso de su error y un juramento de empezar de nuevo. Cuando levantó la vista, le pareció ver que el caballo movía ligeramente las orejas en su dirección. Quizás fue solo su imaginación. O quizás no. Sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina y libre de arrogancia. Se dio la vuelta y se marchó, un hombre diferente al que había llegado. A miles de kilómetros de distancia, en una pequeña casa en Cusco con vistas a las montañas sagradas, Camila leía los cientos de mensajes que le llegaban. La historia se había vuelto viral. Se había convertido, sin quererlo, en un símbolo de la dignidad peruana. Miró por la ventana hacia los sapos, los espíritus de las montañas que habían vigilado a su pueblo durante siglos. Gracias, Pachamama, susurró. Gracias por recordarnos quiénes somos. Y así, una historia que comenzó con una acusación llena de odio, terminó con una lección de humildad que dio la vuelta al mundo, demostrando que a veces, el acto más poderoso no es un grito, sino un susurro. No es una conquista, sino una reverencia.